Días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Buenos días, mis hermanos y amigos. Adoramos al que está sentado en su trono de gloria. A Él sea la gloria. Es un gusto verlo en esta mañana, que nos podamos reunir para juntos adorar a nuestro Dios y Salvador. Si trajo su escritura, quiero invitarle por favor que vaya al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 35, en la segunda parte, hasta el versículo 38. Estamos a dos sermones, incluyendo el de hoy, de terminar el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hebreos, para ya entrar en la parte final. ¿Pueden llegar cuando lo haya localizado? Dice la palabra de la siguiente manera: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Padre, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para adorar tu nombre. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra, que ella, Señor, pueda ser de bendición para los que hemos creído. Señor, que tu palabra pueda fortalecer la fe. Señor, y aquellos que no hemos creído, Señor, que tu palabra los pueda llevar a creer. Que puedan confesar hoy, Señor, que tú eres el Señor y Salvador de sus vidas. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? El autor de Hebreos está concluyendo este capítulo de cómo es que se debe vivir una vida de fe. Ya miramos la primera parte, desde el versículo 32 al versículo 35, donde vimos que por la fe muchos hombres de Dios vencieron grandes obstáculos que parecían imposibles. Vimos que conquistaron reinos, que cerraron la boca de leones, escaparon de la espada, hicieron proezas grandes a través de la mano de Dios. Y eso nos permitía llevar a entender cómo es que se debe vivir por fe en medio de las dificultades. Pero el autor quiere enseñar algo más a estos hermanos, y creo yo que es igual de importante a lo que he venido diciendo, porque muchos de los creyentes que él va a presentar ahora
sufrieron persecución por causa de su fe. Los otros conquistaron por causa de su fe. Y ahora tenemos otro grupo que por la misma fe, ellos perseveraron, pero esta vez en medio de las aflicciones, en medio del dolor y hasta la muerte. Es interesante cómo el autor nos va a presentar dos grupos. El grupo de los que tuvieron fe y conquistaron grandes cosas. Ahora va a presentar un grupo de los que tuvieron fe, pero que no tuvieron grandes victorias. En lugar de eso, muchos de ellos perdieron hasta la vida. Los dos grupos. A todos nos gustaría estar en el grupo de los conquistadores. Aquí está el grupo de aquellos que no conquistaron. Y creo que esa es la esencia central de lo que vamos a mirar en el día de hoy. Por la fe, los santos de la antigüedad perseveraron en medio de la aflicción. Porque es fácil perseverar cuando todo está bien, cuando nadie nos persigue, cuando todo proyecto que iniciamos sale bien, cuando no hay enfermedad, cuando los hijos están con salud, todo está bien, la casa, carro, trabajo, todo está bien. Es fácil perseverar allí. Nadie nos molesta. El autor nos va a presentar un grupo de creyentes que perseveraron cuando todas las circunstancias a su alrededor eran difíciles. Esa es la fe verdadera, la fe que nos sostiene. Una fe que no cambia a pesar de que las circunstancias sí cambien. Una fe que persevera o que es consistente a pesar de que, según nosotros, las oraciones no sean contestadas. Una fe que nos sostiene incluso cuando parecemos que estamos siendo derrotados, cuando en realidad estamos obteniendo la victoria. Estos versículos van a hablar de sufrimiento, de tormentos, de maltratos del creyente del pasado. La intención que está haciendo el autor a través de sacar estos ejemplos no es otra sino sostener a estos hermanos de Hebreos que estaban pasando por circunstancias difíciles y muchos estaban pensando ¿en qué? En retroceder. Yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí estamos pensando en retroceder y decir yo como que mejor regreso porque eso está muy complicado. Bueno, el autor le va a hablar en esta mañana. Al igual que David, que estudiamos la semana pasada, ¿no? David no confió en sus propias fuerzas cuando se enfrentó a Goliat. Él no creyó en sí mismo, ¿no? Hoy nos dice, no, tú crees en tú mismo. Empodérate. Tú lo puedes hacer. No, la confianza de David estaba en Dios. La confianza nuestra está en Dios. Él nos puede sostener. Esa es la fe que nos hace creer en la palabra, nos hace confiar en la palabra y nos hace obedecer la palabra. Y lo transformamos en nuestro estilo de vida. Ahora, note algo interesante. Cómo el versículo 35, el autor cambia de enfoque. Dice el versículo 35 en la segunda parte, más otros, ¿no? Ahí nos habla de que va a pasar a otro grupo. Sí, los que ya hablamos, los profetas, los reyes y los jueces, vencieron por la fe, pero ahora quiere presentarle a aquellos que sufrieron por la fe, pero perseveraron hasta el fin. Y ese es el punto. Sufrieron por la fe, pero a pesar de todo perseveraron hasta el final. Y note algo, el autor aquí ya no va a mencionar nombres específicos. Ahora, yo creo que el autor, como conocedor de la palabra, no los menciona porque quizás ellos entendían o sabían de muchos ejemplos. Lo mismo los primeros lectores entendían de muchos ejemplos y por eso no los menciona.
Y no lo menciona porque él no quiere enfocarse sí en los nombres, quizás como hizo con el grupo anterior, sino que quiere enfocarse en lo que vivieron. Y lo primero que nos menciona en el versículo 35 de lo que vivieron estos hermanos es que algunos fueron atormentados, pero note, no aceptaron ser rescatados o liberados, como traduce la otra versión. ¿Por qué no lo aceptaron? El texto dice, porque tenían la mirada en algo mucho mejor. ¿Cuál era? Una mejor resurrección. Es decir, literalmente sufrieron, no abandonaron su fe, ni buscaron una salida de esa dificultad, no cambiaron su fidelidad en Dios por la comodidad que le ofrecería el mundo. Prefirieron morir creyendo, porque confiaban en lo que Dios les había prometido, y es la vida eterna. Y no solo la vida eterna, sino que la palabra nos promete que cuando Él regrese seremos resucitados a un nuevo cuerpo, es decir, glorificados, y pasaremos la eternidad con el Señor. Eso es muchísimo mejor. O sea que ellos no buscaron salvar su vida aquí, sino que la perdieron por causa de ¿quién? De Cristo. Y la palabra que usa el autor aquí, o que nuestra Biblia traduce como atormentados, tiene un significado fuerte en el idioma original. Viene esa palabra de un verbo, o se refiere a un castigo físico que era muy severo. Era un instrumento en la antigüedad que se usaba para la tortura, que se llamaba un tímpano. Ese instrumento que ellos usaban era un aparato según redondo, como una especie de rueda así grande, donde amarraban al prisionero para golpearlo brutalmente con palos y látigos. Y lo golpeaban una y otra vez, ¿no? Cuando usted lo están golpeando, usted al menos trata de meter sus manos, se mueve. Pero usted está amarrado totalmente, inmóvil, y lo agarraban a palazos, a pedradas. Eso era el tímpano. Dicen que uno de los gobernantes de la antigüedad, un rey muy malvado llamado Antíoco Epífanes, que vivía antes de Cristo, este hombre perseguía cruelmente a los judíos y fue responsable de muchos creyentes, de matar a muchos creyentes que no renunciaron a su fe. Entonces, cuando el autor de Hebreos les está diciendo a esos hermanos que muchos fueron atormentados, no les estaba hablando de cualquier cosita, de me miraron feo. Está diciendo, hermanos, recuerden, ustedes están siendo perseguidos, sí, pero hubo hermanos del pueblo de Dios que fueron torturados físicamente por causa del evangelio. Y a pesar de eso, dice, murieron sin rechazar a Jesucristo. O sea que les ofrecieron salidas para no ser torturados ni maltratados, y sin embargo se mantuvieron firmes. Prefirieron morir, y murieron porque sabían que resucitarían a vida eterna, una vida mejor. Como dije, no menciona nombres. Yo quiero mencionar algunos ejemplos de la Escritura rápidamente. En el segundo punto leeremos el pasaje. Pero encontramos ejemplos en la Escritura de hombres de Dios que fueron maltratados y que este pueblo reconocía. Por ejemplo, Jeremías, en Jeremías 20, capítulo 20, versículo 2, al rato lo leemos, dice que fue golpeado y puesto en el cepo por predicar la verdad de Dios. El profeta Micaías fue encarcelado, fue abofeteado por no agradar a la ley. Primera de Reyes 22, 26.
Lo veremos al rato. La semana pasada mencionamos los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerda? Fueron echados al horno de fuego y dijeron, nos salve Dios o no nos salve, no nos vamos a arrodillar, preferimos morir. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 6, también lo miramos la semana pasada. Prefirió ser echado al foso de los leones antes que renunciar a seguir en su intimidad con Dios. Zacarías, hijo del sacerdote Joaída, fue apedreado en el templo por hablar en el nombre del Señor Jesucristo, según de Crónicas 20, 24, 20 y 21. En Lamentaciones encontramos otro ejemplo. El siervo de Dios, capítulo 3. Dice que fue azotado, fue quebrado y fue humillado por mantenerse fiel en el medio del juicio. Pero eso no es únicamente el Antiguo Testamento. Cuando usted va al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, encontramos que los apóstoles fueron azotados por el concilio por predicar el evangelio. Pablo fue echado a la cárcel con Silas hasta la mazmorra más profunda por predicar el evangelio. Todos ellos fueron fieles. No amaron sus vidas físicas más que a Dios. Sufrieron. Y el autor de Hebreos pone esto de ejemplo. Porque la verdadera fe no solamente conquista y hace grandes logros. Todos queremos grandes logros. Pero la fe verdadera también muchas veces tiene que soportar el sufrimiento. Y aclaro aquí, por causa de Cristo. Muchas veces nosotros sufrimos porque nosotros solo nos metimos en enredos raros. Son dos cosas diferentes. No mezclemos una cosa con la otra. Ahora, escúchame con atención. Yo tengo claro que el libro de Macabeos no forma parte de la Biblia. Los judíos también tenían bien claro que el libro de Macabeos hace parte de lo que se conoce como los libros apócrifos, es decir, que no fueron inspirados por Dios o libros escondidos, no fueron inspirados por Dios. Los judíos creían eso. Pero una cosa que sí sabemos de los libros, al menos del libro de Macabeos, es que describe esos momentos difíciles que vivieron los judíos. Sé que sirve como una especie de historia de los judíos en el pasado. Y ahí hay una historia que quiero resumir a ustedes rápidamente. Nos presenta el ejemplo de un judío anciano llamado Eleazar. No está en la Biblia, digo, pero podemos encontrar la historia de este hombre allí. Eleazar tenía 90 años y durante una persecución del mundo pagano, de los impíos al pueblo de Dios, lo quisieron obligar a que él comiera carne prohibida por la ley de Dios, era sacrificada a ídolos. Él se negó. Entonces le ofrecieron esta salida: mire, vea, vamos a hacer esto. Vamos a cocinar la carne que a usted le gusta. Y cuando estemos al frente de todo vamos a decir que no, que es carne de cerdo, pero usted está comiendo carne de la que se le puede comer para que la gente vea y todo está bien y no sea castigado. Y mire lo que contestó este hombre. Está un poco, bueno, no está tan largo, pero mire lo que contestó. Voy a leer despacio para que usted me pueda seguir. Él dijo lo siguiente: con esto traería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitar el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Él me ha prohibido comer de esa carne. Si yo quiero salvar mi vida ahora, no escaparía de las manos del Todopoderoso. Podría escapar de las manos de los hombres, pero no de Dios. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dejo a los jóvenes un ejemplo. Le ofrecieron una salida,
pero él decidió mantenerse firme. Dice la historia que por estas palabras lo llevaron al tímpano, o sea, el lugar de tortura que ya les expliqué. Lo golpearon criminalmente hasta matarlo. Pero antes de morir dijo lo siguiente: el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pueda escapar de la muerte, yo pude haber escapado de la muerte con solo haber aceptado aquel cambio. Sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo, gozo de servir a Cristo. Ahora, mis hermanos, los profetas que mencioné antes, no Elías, los profetas que mencioné antes, fueron personas que sufrieron torturas por mantenerse firmes en su fe. No quisieron salvar su vida. No aceptaron salvarse a sí mismos, sino que decidieron obedecer a Dios. Muchos de ellos encontramos que Dios los respaldó y los liberó. Otros, como el caso de Juan el Bautista, ¿no? A Juan el Bautista, ¿qué pasó con él? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Si era tan buena gente. Porque no renunció a predicar el evangelio como tenía que ser predicado. Si Juan el Bautista tan solo hubiera dicho: ok, está bien, tú sigue como quieras con tu Herodiana, no predica nada, no le mochan la cabeza. Prefirieron morir fieles porque tenían esperanza a algo mejor. Hermanos, esto nos explica, que nos enseña que nosotros como creyentes no podemos negociar lo que creemos. Nuestras creencias son innegociables. Pastor, ¿qué son nuestras creencias? Bueno, se lo pongo de otra manera. La palabra de Dios es innegociable. La enseñanza que tenemos en la palabra de Dios es innegociable. Así el mundo o los impíos tengan otra forma de vivir que aparentemente sea mejor. Son innegociables. Y nos mantenemos fieles porque sabemos que tenemos una resurrección verdadera y una vida eterna que es muchísimo mejor. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que esos hermanos entiendan, y lo que usted y yo quiere que usted y yo entendamos el día de hoy. Lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. Hermano, lo que el mundo nos ofrece es temporal. Lo que el mundo nos ofrece aparenta ser bueno, pero la Escritura nos enseña que su final es muerte. El segundo ejemplo que él nos presenta el segundo ejemplo dice, del versículo 36, yo lo pongo de esta manera: otros creyentes por fe experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Esta es la fe verdadera. Muchas veces el creyente, cuando vive la palabra de Dios como ella está escrita, va a recibir burlas, va a recibir humillaciones, va a recibir castigos. En este momento muchos de ellos fueron azotados, fueron encarcelados, fueron puestos en cadenas por obedecer a Dios. Y esto fue lo que le pasó a los profetas de Dios, porque muchos de ellos fueron asesinados, muertos. Crónicas, capítulo 36. Vemos que Dios envía en su misericordia profetas para advertir al pecado. Pero el pueblo, en lugar de eso, lo que hizo fue burlarse de ellos, no los escucharon. Mira lo que dice el versículo 15, ¿ya lo tiene? Segunda de Crónicas,
capítulo 36, versículo 15. Dice, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, es decir, pues por medio de los profetas. Constantemente, no era un día y otro, no, constantemente. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Se burlaban de los profetas. Ese está loco. Lo que está diciendo es puro cuento. No exagera, es que eso es pura exageración del profeta, decían. Otro ejemplo que ya mencionamos, pero esta vez sí quiero leer el versículo, es Jeremías capítulo 20, versículo 2. Jeremías dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ya saben lo que era el cepo, ¿no? El lugar donde les ponían las manos, la cabeza, los pies y lo ponían así. Y lo puso en un lugar donde todos, ¿qué? ¿Para qué? Para avergonzarlo y algo más. ¿Para qué cree usted que era el otro? École. Si eso es lo que les va a pasar si siguen creyendo en ese Dios que Él está hablando. El profeta Micaías en 1 Reyes 22, 26 y 27. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías, llevarlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echar a este a la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, sufrieron por vivir creyendo, confiando y obedeciendo a Dios. Hermanos, si ellos hubieran dejado de obedecer lo que Dios pedía, les habría sido mucho más fácil vivir en esta tierra. Porque habrían tenido el favor del rey, hubieran tenido riquezas, hubieran tenido comodidades. Pero ¿sabe qué hubiera pasado? Habrían desobedecido a Dios. Y aquí tenemos que aplicar las palabras de los apóstoles. Es mejor obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y lo quiero decir aquí, o en este momento. Hermanos, quizás muchos de nosotros no nos vamos a enfrentar en esa decisión de decidir, creo a Cristo o me matan. Pero sí vamos a enfrentar la decisión, bueno, predico a Cristo, digo lo que enseña la palabra o me quedo callado para que no se burlen de mí. Para que no me llamen fanático. Para ser aceptado en mi grupo de amistades. ¿Qué hago? ¿Hago lo que ellos dicen o me mantengo firme en mi palabra? En la palabra que el Señor me enseña. No está en peligro su vida, pero sí puede estar en peligro la forma en que el mundo nos ve, o tus amigos te ven, los impíos te ven. Y ahí tenemos que tomar la decisión. Ellos escogieron sufrir por la fe. Nosotros tenemos que escoger que nos rechacen, que se burlen de nosotros si es necesario por causa de lo que creemos, porque es que nuestros principios no son negociables. Yo puedo negociar un carro, una casa, los zapatos que le voy a comprar al vendezapatos. Puedo negociar, no sé, el plan del teléfono celular, de internet. Eso lo puedo negociar.
Puedo negociar en mi trabajo los beneficios que me van a dar. Yo puedo negociar eso. Puedo negociar sueldo. Pero yo no puedo negociar lo que yo creo. Porque empezar a negociar lo que yo creo, le estoy diciendo a Dios, Dios, pues quiero estar mejor con los hombres. Es que al fin y al cabo Dios luego perdona. Eso es jugar con la gracia de Dios. Por eso el autor quería recordar estos ejemplos, estos hermanos, para que se mantuvieran fieles confiando en Dios. El autor sigue avanzando y en el versículo 37 nos presenta otra sección de grupos. Miren lo que dice el versículo 37. Otros o fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, sufrieron todo tipo de maltrato que usted se pueda imaginar. Pero el autor nos está diciendo que a pesar de todo eso, se mantuvieron firmes en lo que creían. ¡Wow! Confiaron en Dios y prefirieron obedecer, aunque eso significara dolor, rechazo e incluso la muerte. Creo que hay la forma en que Dios nos diseñó, nos creó, es que nos creó para nosotros estar en sociedad, ¿no? Estar con la gente. Por eso dice que Adán, a pesar de que estaba ocupado, porque estaba ocupado, no había pecado en su vida, dice que no se halló ayuda idónea. O sea, un momento donde Adán decía, pero bueno, necesito a alguien. O sea, somos creados para socializar. Y una de las cosas más complicadas que podemos enfrentar es el rechazo, ser rechazados. Algunos lo han experimentado quizás por el color de su piel, por su aspecto físico, por su ciudadanía, por lo que sea. Entonces, algunos de nosotros sabemos lo que es el rechazo. Y ahora añadirle, hombre, pues me rechazan porque soy negro y ahora que por ser cristiano, no, como que mejor me quedo negro. Yo no voy a predicar a Cristo. No, ¿para qué tanta cosa? Y esos hermanos aguantaron el rechazo. Hermano, y no es cualquier rechazo aquí que usted va caminando y le dicen así como nos hacen hoy aquí a nosotros y ya queremos cortarnos las venas. No, era el rechazo de que sus propios familiares los abandonaban, les quitaban las cosas por causa del evangelio. ¿Y qué hacían estos hermanos? Mantenían firmes porque su mirada no estaba en lo que estaba alrededor, sino en lo mejor que venía para ellos. Oh, qué ejemplo nos da a nosotros el día de hoy. Zacarías, el profeta Zacarías, fue asesinado a pedradas en el templo por decir al pueblo la verdad aparte. Por decirle al pueblo, al que se supone que era el pueblo de Dios, lo apedreó. Según de Crónicas 20, 24, 21. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Según la tradición judía, Jeremías también fue apedreado antes de morir por predicar en contra del pecado. El autor menciona que otros fueron aserrados. Pastor, ¿qué es eso? Esto es una referencia a una forma de tortura, que era lo que hacía era que tomaban a la persona de las manos, de los pies, y entonces simplemente con una sierra gigante lo cortaban a la mitad. Así. Y dice la historia que el profeta Isaías fue aserrado. ¿Por qué? Por predicar fielmente la palabra de Dios. Y no hay cuento de que tome algún analgésico o póngale droga para que... No. Hermano, mientras se desangre,
Bueno, es que creo que todos, la gran mayoría nos hemos cortado, ¿no? Y sentimos ese, uy, por todo el cuerpo. Ahora imagínese que lo agarren a usted y empiecen a serrucharlo vivo por causa de Cristo. También hubo profetas, dice que murieron a espada, dice aquí el pasaje. Como el profeta Orías, que fue asesinado por orden del rey Joacín, Jeremías 26:33. Dice, los cuales sacaron a Orías a Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo a los sepulcros del vulgo. Y dice que muchos de estos hombres eran pobres. Pues nos enseñan que no, que el Hijo de Dios tiene que ser rico, tiene que andar en bendición porque tiene mucha fe y esto y lo otro. Honestamente, no lo iba a decir, pero lo voy a decir ya que vamos a hacerle caso al engañoso corazón. Sería interesante buscar alguna predicación de los predicadores modernos de la prosperidad, a ver si hay algún sermón que hable sobre estos versículos en particular. Sería interesante. Eran pobres, privados de lo básico. Entonces, según lo que nos enseñan estas personas, estos hombres no eran hombres de Dios. Eran hombres que no tenían fe, porque si hubieran tenido fe, vivirían bien. Eran privados de lo básico. No andaban con ropas bonitas ni ropas cómodas, ni vestidos lujosos. Porque el siervo de Dios tiene que andar lujoso, porque si yo ando bien, yo te puedo bendecir a ti para que tú andes en bendición. No, usaban pieles de ovejas o de cabras, como lo hacía el profeta Elías. Una vestimenta que mostraba que confiaban en Dios y no en lo material. Fueron perseguidos, fueron maltratados. Como Elías en el tiempo de Jezabel y el rey Acab, ¿recuerda? Dios tuvo que esconder, o él se escondió por allá en las cavernas. El profeta Abdías también escondió a muchos profetas o creyentes en las cavernas. Los dice que los escondía de 50 en 50 para protegerlos. Y dice ahí, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Es decir, los impíos no los miraban como que eran merecedores de pertenecer a ellos. Y gloria a Dios, no pertenecen a ellos porque es que no son de ellos. Eso enseña la palabra. La palabra dice que nosotros estamos en este mundo, o sea, estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos al mundo. O sea, no pertenecemos a la forma en que el mundo hace las cosas. No pertenecemos a la forma en que el mundo piensa. Porque el mensaje que nosotros recibimos ha sido diferente. ¿Por qué sufrieron todos estos creyentes del pasado? En un libro que a mí me recomendaron hace unos años, Los Mártires de la Fe, por ahí lo tengo, usted lo puede encontrar. Historias de hermanos en Cristo, no están en la Biblia, pero nos presenta historia de hermanos que murieron, fueron asesinados, porque no se negaron a predicar, porque no se negaron a dejar de predicar el Evangelio, siempre lo predicaron. Vivieron confiando en Dios, creyendo en sus promesas, obedeciendo su palabra, aunque eso los ponía en peligros. Temieron más a Dios que a los hombres. Prefirieron ser fiel a Dios antes que a los hombres. Prefirieron seguir en la fe cristiana antes de volver al judaísmo, porque oliendo aquí el judaísmo era más aceptado. Nadie los perseguía, nadie les decía nada. Prefirieron la fe, seguir en Cristo, que antes que la idolatría. Esa fe los llevó a ser perseguidos, a ser rechazados, a ser pobres. Todos estos hermanos, ejemplos que leímos y muchos ejemplos de los mártires que usted lee, hermano, podían tener vidas mucho más fáciles. Si tan solo dijeran, olvidémonos de Cristo.
No voy a predicar. Es más, muchos de ustedes podrían tener vidas mucho más tranquilas si ustedes no le predicaran el evangelio a sus familiares o a sus compañeros de trabajo. Oh, ahí llegó el santurrón. Oh, ahí llegó el que se las cree todo, el que cree que se las sabe todas. No, no creemos que no las sabemos todas. Simplemente tratamos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y eso choca contra ellos. Porque ellos tienen un sistema en el cual se manejan totalmente diferente al que no manejamos nosotros. Hermanos, es la enseñanza de este pasaje. Que por la fe escogieron agradar a Dios, aunque eso implicara aflicción en su vida. Porque sabían que les esperaba algo mejor. Y creo que esos hermanos de Hebreos de Roma necesitaban volver al Evangelio, necesitaban volver a mirar a Jesucristo. Deberían dejar de mirar los problemas que estaban a su alrededor y tenían que empezar a mirar una vez más a Cristo. Deberían dejar de desanimarse por lo que estaba pasando a su alrededor y animarse por lo que Cristo había prometido. Levantar sus ojos y seguir avanzando por la fe. Es más, cuando vemos en el capítulo 12, que es el capítulo que sigue, el título principal es Puesto los ojos en Jesús. O sea, Él allí les va a dar la aplicación de todo lo que les ha dicho el capítulo 11. Y Él le va a dar la aplicación. Entonces, por lo tanto, mis amados, pongan los ojos en Jesús. Pero no me voy a adelantar. Hermano, el llamado de estos hermanos y el nuestro es seguir escuchando, seguir creyendo, seguir confiando y seguir obedeciendo lo que Dios nos ha pedido, sin importar lo que eso cueste. Yo creo que un ejemplo bien típico de esto no puede ser tomado mal. Mejor no lo digamos. Hermanos, somos llamados a seguir escuchando, creyendo, confiando y obedeciendo, sin importar lo que cueste. Porque lo que Jesucristo nos ofrece es mucho mejor. Hermanos, nos podrán quitar todo lo que nos quiten aquí. Nos podrán quitar amistades, nos podrán quitar la libertad, nos podrán quitar los vehículos, carros, lo que sea. Pero la promesa que Dios nos ha hecho, nadie nos la puede arrebatar, porque está en Cristo y si está en Cristo está segura. Por eso debemos seguir viviendo por fe. Aunque el sufrimiento sea fuerte, la recompensa es muchísimo mejor. Esto es lo que alimenta y sostiene al creyente. Lo que alimenta y sostiene al creyente, mis amados hermanos, es recordar por fe las promesas que Dios nos ha hecho. Es meditar en sus promesas y es no olvidar el Evangelio. Eso es lo que nos mantiene firmes. No es nada más. No le busque otra explicación. ¿Cómo usted va a mantenerse firme en medio de la dificultad que usted está pasando? Recordar por fe la palabra de Dios, recordar las promesas que Dios le ha dado, meditar en las promesas que Dios le ha dado, mirar a Jesucristo, eso lo va a mantener firme. Si usted empieza a mirar cualquier otra cosa alrededor, se va a hundir como Pedro. Mientras Pedro caminó mirando al Señor, Pedro iba bien. Cuando Pedro empezó a mirar todo lo que estaba alrededor, Pedro empezó a tener problemas. Pregunto, mientras Pedro caminaba y miraba al Señor, ¿la tormenta estaba o no estaba? La tormenta siempre estuvo allí. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿A quién estaba mirando Pedro? Oh, estimado hermano, la tormenta siempre va a estar allí. Tú te sales de un problema y va a llegar otro problema. Te quitas de encima un enemigo, va a llegar otro enemigo. Siempre va a estar allí. Lo que va a marcar la diferencia es en dónde o a quién estás mirando. Yo quiero recordarle una promesa, o no una promesa, o bueno, sí, una promesa, que el Señor le dijo a los discípulos y por ende cae sobre nosotros también en Juan 15. Él les dijo a los discípulos allí, en este mundo tendréis victoria,
en este mundo tendréis prosperidad, en este mundo tendréis casas, carros, motos, seréis ingenieros, todo será bonito. ¿Cierto que así dice? La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Muchos de nosotros se nos ha olvidado eso. Muchos de nosotros pensamos que porque nos hicimos cristianos, ya todo va a ser color de rosa. Nadie me va a mirar feo, que porque voy a la iglesia todos me van a saludar, todos me van a dar bendición, todos van a hacer, todo va a ser color de rosa. Se nos ha olvidado que vamos a tener enfermedades. Porque hay gente que enseña, si tú eres cristiano no te vas a enfermar. Pero ¿quién dijo eso? No, tú eres cristiano, no lo confieses porque te enfermas. Pero ¿quién dijo eso? ¿Dónde enseña la escritura? Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Porque se enfermó, que confesó. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Será que confesó? Ay, me duele el estómago y ¡pum! Lo confesó. Por favor, no. Nos vamos a enfermar, vamos a tener pérdidas, vamos a tener rechazo de los familiares por seguir a Cristo, vamos a tener duras pruebas. Algunos hermanos en Cristo ahora están sufriendo cosas peores que nosotros. Muchos han sido despedidos de sus trabajos por causa de Cristo. Muchos están en la cárcel por causa de Cristo. Nosotros vamos a enfrentar cosas similares, nos guste o no nos guste. Pero el Señor en esa promesa nos sigue diciendo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él está diciendo, confíen, tranquilos, que aunque los impíos, cuando digo mundo estoy hablando de los impíos ahora, te hagan la vida imposible, yo los he vencido. No se preocupen, ustedes sigan confiando en mí. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 16 y 18? Dice, pero si alguno padece como cristiano, mire que él aclara, como cristiano, porque usted puede padecer por ser mala persona. Si usted padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué fue lo que los discípulos hicieron cuando los apedrearon, los maltrataron? Dice que salían de la cárcel gozosos por haber ¿qué? Por haber padecido por causa de Cristo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por lo de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Cuando leemos al apóstol Pablo, él presenta el mismo mensaje a los hermanos en Listra. Después de haberlos exhortado a permanecer en la fe, les dice lo siguiente, Hechos 14, 22. Es necesario que atraveséis muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y aquí él no está diciendo que entre más tribulaciones usted pase, va a entrar al cielo, porque eso sería falsa doctrina. Lo que está diciendo es que por ser causa de Jesucristo, por seguir a Jesucristo y por vivir el evangelio como usted vive, va a recibir muchas tribulaciones. Y que usted va a permanecer firme, y el hecho de que usted permanezca firme en esas tribulaciones es evidencia de que usted es salvo, el reino de Dios es suyo. Hermanos, muchas de las situaciones que enfrentamos en la vida pueden parecer demasiado duras, pero el creyente por la fe persevera, porque ha escuchado el evangelio, ha escuchado las promesas de Dios, ha creído las promesas y sigue caminando por fe. Así que el creyente camina por fe escuchando, creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos hoy rápidamente? Este pasaje nos enseña que la fe verdadera o la fe bíblica
No es una fe que nos va a llevar a escapar del sufrimiento, sino que es una fe que nos sostiene en el sufrimiento. Hermano, la fe bíblica no te lleva a escapar del sufrimiento, te sostiene en medio del sufrimiento. No es, algunas veces sí, seremos librados del horno de fuego, algunas veces sí. No va a ser necesario llegar al horno de fuego, pero otras veces va a ser necesario que pasemos o que seamos llevados a ese horno de fuego. Pero dentro del horno Él nos va a acompañar, Él nos va a sostener. Hoy se predica una fe que promete bendiciones, una fe que predica solamente sanidad, que predica solamente éxito. Te dice que no estás en victoria porque es que no tienen la fe suficiente. Porque si la tienes, no se supone que pasarías por sufrimientos. Porque eres sano, eres rico, eres feliz. Repite conmigo, soy rico, soy sano. Pero esa no es la fe que Hebreos nos presenta. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica que encontramos en la sección que estudiamos hoy, y las últimas 2 semanas, es una fe que a veces nos lleva a conquistar reinos, pero otras veces nos va a llevar a ser encarcelados, torturados e incluso a perder la vida por causa de Cristo. ¿Se acuerdan el testimonio del pastor que les conté en México, que fue muerto? Y que a la congregación la sacaron de allá. Y no fue que le dieron chance, tienen 2 horas para que agarren sus cositas. No, para afuera todo el mundo. ¿Y qué puede decir la policía? Nada. ¿Por qué? Porque pues son de los mismos. Entonces, hermanos, no confundamos el falso evangelio que algunos predican con el evangelio de la cruz. Son diferentes. La fe verdadera, la fe bíblica, es aquella que se cree, que se confía y que se obedece a Dios, aun cuando obedecerlo significa sufrir. Yo te pregunto, ¿qué tipo de fe estás viviendo hoy? ¿Una fe que busca la comodidad con el mundo? ¿O con lo que el mundo dice? ¿O lo voy a sintetizar un poco, una fe que busca la aceptación de tus amigos o familiares? Una fe que busca las bendiciones que el sistema nos quiere ofrecer, que el mundo nos quiere ofrecer. ¿O estás viviendo una fe en la cual estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo, sabiendo que su galardón es muchísimo mejor? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, creo, versículo 18, que las aflicciones de este mundo, yo sé que es un versículo 18, me olvidó el capítulo. Dice, las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que va a venir. Si de pronto es el 8. Para decírselo. Sí, Romanos 8, 18. Sí, Señor. Pues las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que va a venir. Amigos, si estás tratando de evitar el sufrimiento y por eso no quieres seguir a Cristo, déjame decirte que vas a encontrar paz aquí. Pero en la eternidad vas a vivir un tormento. Pablo dijo que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Amigo que estás en Cristo, quiero decirte con amor que la verdadera fe se muestra con obediencia, se muestra con perseverancia en medio de los sufrimientos. Estimado amigo que estás en Cristo, solo hay una esperanza de salvación y se llama Jesucristo. No hay otro camino. Cree en Jesucristo y serás salvo. Pastor, ¿cómo hago para ser salvo? Cree en Él. Eso dice la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué implica creer? Que ahora vas a caminar de acuerdo a este mensaje y no de acuerdo al mensaje que presenta el mundo. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído verdaderamente en Jesucristo, hoy es el día. No pongan más excusas. No digas que porque sutano hizo, que porque sutano, que porque sutano, que por esto y lo otro.
No diga que es que porque los pastores hacen esto. No, 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 no. Olvídate de eso. Eso no va a ser excusa cuando estés delante del trono de Dios. Eso no va a ser excusa. Hoy es el día para que creas en el Señor Cristo por fe. Hoy es el día para que reconozca que eres un pecador. Hoy es el día para que confíes en Él. No me digas, pastor, cuando las cosas en mi vida se acomoden voy a creer. Pues déjame decirte, perdóneme que te explote el globo, las cosas en tu vida no van a mejorar. En mi vida no han mejorado y en la de aquí tampoco han mejorado. Los problemas van a seguir. Levante la mano aquí el cristiano que desde que se hizo cristiano nunca más tuvo problemas. Nadie se enfermó y todo fue color de rosa. Los problemas van a seguir, estimado amigo. Ven a Cristo y encontrarás vida eterna. Ven a Cristo. Lo que sí ha cambiado es que ahora que estamos en Cristo y cuando hay problemas, tenemos la paz de Cristo. Tenemos el consuelo de Cristo. Y aunque nos duele en momento lo que estamos pasando, tenemos en quien refugiarnos, tenemos nuestro pastor, podemos morar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y Él nos da consuelo, Él nos da fuerza para enfrentar la dificultad que tenemos. Y cuando se acaba ese y viene otro, seguimos en el mismo proceso. Amigo, ven a Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario en tu lugar para perdonarte, para darte vida eterna y esperanza. Pero tienes que creer en Él. Cree en Él y encontrarás salvación. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Seguir a Cristo te va a costar, estimado amigo. Pero déjame decirte algo. Vale la pena. Porque Cristo es muchísimo mejor. Padre, te damos gracias. Señor, aquí hay algunas personas que todavía no han creído en ti. Ya sea niño, ya sea joven, ya sea adulto. Padre, mi oración es para que ellos, tu Espíritu Santo los pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio. Que han pecado contra ti, que necesitan un Salvador. Que tu Espíritu Santo los pueda convencer de que necesitan voltear su mirada a ti. Para en ti encontrar esperanza, vida eterna. Señor, también oramos por aquellos que quizás creen que están en ti, pero no lo están. Señor, para que tu Espíritu Santo los convenza. Quizás están pensando como los líderes religiosos del tiempo bíblico, que pensaban que estaban bien, pero estaban engañados. Señor, si estamos engañados, oramos para que tu Espíritu Santo nos saque de ese engaño, nos quite el orgullo, podamos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, y si en realidad no nos hemos arrepentido, no hemos creído verdaderamente, que podamos creer y arrepentirnos. Señor, aquellos que están en ti, Señor, oramos para que su fe no decaiga. Señor, quizás algunos que están sufriendo por causa de Cristo en este momento, sus familiares los están rechazando. Sus familiares, sus compañeros de trabajo se burlan de ellos. O quizás en el trabajo les hacen la vida imposible. Porque cuando expresan su forma de pensar de acuerdo a la palabra, choca con la forma de pensar de ellos. Señor, quizás algunos de ellos están pensando, mejor ya no decir nada en sus trabajos. Señor, yo oro por ellos para que tu Espíritu Santo los fortalezca y les siga dando de nuevo para seguir predicando tu palabra. Señor, oro por aquellos que sus vecinos, Señor, los maltratan por causa tuya. Les hacen trampas, Señor. Ponen música a todo volumen por causa de que son cristianos. Señor, yo oro por ellos para que su fe no decaiga. Yo oro, Señor, para que quizás el enojo no los vaya a controlar. Señor, yo oro para que en medio de esa dificultad ellos puedan seguir creyendo en ti, que tú los uses para que sus vecinos puedan llegar a ti. Oh, Señor, pero yo oro también por aquellos que quizás están pensando volver atrás porque dicen que es mejor para evitar tanta dificultad por causa tuya. Señor, yo te pido que tú obres en sus vidas. Fortalézcalos. Señor, yo oro por aquellos que no es por su fe, pero quizás por los problemas, ya sea familiares, laborales o aún congregacionales, Señor, están pensando volver atrás. Oh, Señor, para que ellos puedan volver a tu palabra. Tu Espíritu Santo los lleve a tu palabra, que puedan mirar
No a la tormenta que está alrededor, sino que puedan mirarte a ti, puedan poner los ojos en ti. Señor, cada situación es diferente, pero tú la conoces mejor que nadie. Obra en esas vidas. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe hasta que tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.